8:50 de la mañana y les damos la bienvenida a La Silla Llena, nuestro programa radial que analiza temas relevantes de la agenda política nacional e internacional. Soy Paula Castilla, bienvenidos. En el programa de hoy hablaremos sobre la nueva ola de la democratización y nos acompañarán dos grandes analistas políticos, colegas y amigos míos que ustedes conocen bien de programas anteriores, Santiago Buitrago Palta y Laura Sofía Vargas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Un placer nuevamente estar aquí en este programa. Siempre será un honor para mí compartir estos espacios con grandes personajes en este campo, como en el día de hoy. Buenos días, Paula, Laura y oyentes. Muchísimas gracias por abrir estos espacios e invitarnos. Y pues es un placer para mí poderlos acompañar el día de hoy. Hace algunos días ustedes hicieron el lanzamiento de su último libro. Los felicito. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí, muchísimas gracias. Hace 2 días lo publicamos. El nombre es Occidente en riesgo entre la desigualdad y la construcción de alternativas políticas. Es un libro en el que hacemos una investigación de corte cuantitativo, ya que nuestro objetivo era cuantificar la percepción de la ciudadanía sobre la participación en los escenarios políticos durante la última década de la región. Efectivamente, así como lo dice Laura, lo principal y más importante fue que encontramos que hay un descontento colectivo con el modelo de gobernanza que tienen los países occidentales, y a partir de ello nos preguntamos cuáles son los factores que influyen en el descontento colectivo sobre el modelo de gobernanza de estos mismos países. Entonces, a partir de esto planteamos como hipótesis que esa pérdida de confianza en la ciudadanía se deriva en la incredulidad hacia las instituciones internacionales y en los sistemas de gobierno principalmente. En la construcción del marco teórico nos dimos cuenta que hay otros investigadores como Elena García o José Antonio Sanabujá que han hecho el análisis desde otras perspectivas y enfoques. Entonces, algunos de ellos han hecho investigaciones cualitativas para tener un mayor acercamiento a los sujetos, y esto pues con el fin de darle voz a los mismos. Sin embargo, nuestro fin fue principalmente identificar los patrones y las relaciones generales. Entonces, por ello decidimos usar un método cuantitativo y pues era precisamente la adecuada. Yo no he leído el libro, pero se oye súper interesante. Háganme un poquito de spoiler y cuéntenme qué encontraron luego de realizar este proceso de investigación. Bueno, nuevamente lo primero y lo más preocupante que encontramos es que efectivamente Occidente está en riesgo. Estamos atravesando por un periodo de caos en el sistema mundo, y esto denota una condición anticipada de la formación de un nuevo orden global. Consideramos que la gobernabilidad y la gobernanza atraviesan una decadente crisis de representación y legitimidad que afecta directamente a los sistemas políticos y electorales. Todo esto se conjuga y se ha conjugado durante la pandemia con la pérdida de la confianza en la ciudadanía en las instituciones internacionales, y se relaciona directamente con la incredulidad hasta en los sistemas de gobiernos, y pues verdaderamente no es algo que nos sorprenda. Desde la crisis del 2008, la Unión Europea, por ejemplo, uno de los principales y grandes referentes de Occidente, perdió su brújula estratégica. Como nos hemos dado cuenta, hoy el euro no es una moneda confiable, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea denota la debilidad de las instituciones comunes. Yo creo que la financiarización de la economía dependiente de una gran banca ha convertido la eurozona en una economía de riesgo, sin rumbo ni orientación de larga duración. Occidente, desde nuestro punto de vista, nuevamente está destinado a acompañar el declive estadounidense, y es por ello que muchas de las veces la gente pierde la credibilidad en las instituciones, tanto nacionales como internacionales, y se frustran con la democracia, cuando se presenta como una solución para todos los problemas, básicamente porque la democracia no es una ideología, tampoco es una corriente política, sino una forma de organizar los gobiernos representativos. Creo que con lo que dices podríamos entrar ya en materia, y es muy interesante ese resultado de la investigación que ustedes llevaron, porque sabíamos que previo a la pandemia se venía... otra vez. 1, 2, 3. Creo que ya con lo que dices podríamos entrar en materia, y es muy interesante el resultado de la investigación que ustedes llevaron, porque previo a la pandemia se venía vislumbrando el problema de la participación ciudadana en los modelos de gobernanza occidentales, y lo vimos claramente con la crisis europea y con los esquemas de integración regional en América Latina. Ya que lo mencionas, esta desconfianza que ustedes estudiaron se encuentra dentro de la Unión Europea también, que a pesar de que a simple vista es un modelo exitoso de integración, porque tuvo la capacidad de avanzar en la escala de Balázs, la crisis y la pandemia ha sacado a la luz sus problemas, que no son solo de coordinación de políticas fiscales, sino que también hay una falta de sentimiento de pertenencia que genera pues precisamente esa falta de espacios de participación.
Por eso es que ahora, y como hemos visto, para superar esta crisis se están generando iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, entre otras, y se está hablando sobre la necesidad de construir un modelo de gobernanza colaborativa con valor público en la que se incluyan procesos democráticos de relación entre el Estado, el mercado, la ciudadanía en la agenda pública y que además se avance en la formulación de políticas solidarias en este momento de rescate de la crisis que indudablemente ha potencializado la pandemia. Totalmente. Y ese mismo problema lo evidenciamos del déficit democrático en casos de integración latinoamericana, como en las instituciones como Mercosur, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, ya que poseen esos valores jurídico-políticos que dejan en evidencia las necesidades de una reforma de integración latinoamericana, tanto en términos de legitimidad de input, que esas son esas reformas enfocadas al modelo de gobernanza, como en el esfuerzo por recuperar el apoyo de la población mediante impactos de política positiva, hablando ya de legitimidad de output, para así poder pues, profundizar la integración económica avanzando en la formulación de regímenes y políticas convergentes, coordinadas, armonizadas o incluso comunes, tanto que afecten los espacios de los integrados como que impliquen ese posicionamiento frente al resto del mundo. Por ende, marca un llamado urgente para la aplicabilidad de nuevas acciones que permitan mantener esa unión política y económica basada en la solidaridad, la confianza y el liderazgo político. Digamos que en ese sentido podemos identificar grandes problemas porque el fomento de la participación ciudadana en los procesos de integración podría ser clave para dar legitimidad en el proceso y reducir precisamente el déficit democrático percibido. Y ya que hablas de los casos de integración latinoamericana, en el caso del Mercosur, la participación ciudadana no cumple un rol protagónico. Los espacios que hay no son de carácter vinculante y eso es un problema. Está, por ejemplo, el Foro Consultivo Económico y Social o las iniciativas de Somos Mercosur y Mercociudades, pero esto no significa que haya una participación activa. En la comunidad andina, por su lado, hay otros espacios como el Parlamento Andino Juvenil y Universitario, Soy Ciudadano Andino y otros, pero nuevamente no son vinculantes y la población se da cuenta de eso. Y en la Alianza del Pacífico pues sigue siendo un reto pendiente el tema de la participación. No se le ha dado el paso a la ciudadanía de influir en la construcción de políticas y en la toma de decisiones. Y este es un fenómeno latente en todos los ejemplos que hemos dado. ¿Ustedes creen que podríamos hablar de un problema de alcance global? Bueno, pues yo creo que más que poder es necesario hablar de este problema. Las instituciones han perdido ese apoyo de la ciudadanía al no ver actuaciones efectivas en el marco de la pandemia. Para nadie fue ni es un secreto que la forma en que las instituciones tuvieron que abordar esta crisis de pandemia puso a prueba a muchas de las capacidades de planeación que éstas tenían. Occidente, por ejemplo, tuvo la mayor tensión. Bueno, después de China y Estados Unidos, claro. Si hablamos entonces de las consecuencias que trajo el COVID para las instituciones y organismos, diría que al fijar la mirada en estas y los gobiernos esperando respuestas ante los efectos de la pandemia y los desafíos a los que se enfrentaban, hizo que a medida de que estas instituciones y gobiernos de cierta manera perdieran el control, las personas también fueran perdiendo la credulidad y la fe en las mismas. Creo que la gente se dio cuenta que mantener el rumbo de los países occidentales en aras de un desarrollo inclusivo y sustentable ya no era lo primordial. Y en general, las instituciones responsables de la planificación no consiguieron jugar papeles percibidos como centrales para gestionar los efectos de la crisis provocada por la pandemia, monitorearlos o retroalimentar los procesos de decisión. Sin embargo, pues la pandemia nos confronta con hechos que muestran que las instituciones occidentales aún no se recuperan de la reforma neoliberal que erosionó la cultura y las capacidades de planificación. Creo que debilitó su sentido sistémico y degradó la importancia que se le asigna como plataforma para fortalecer la gobernanza e incrementar la efectividad de la gestión pública. Si fracasaron o no, bueno, eso ya depende del punto de vista de cada quien, pero personalmente considero que todos, de cierta manera, esperábamos más. Aunque también es cierto que nadie, ninguna institución ni gobierno estaba preparado para ello. Te agradezco inmensamente que hayas mencionado el caso de China y Estados Unidos porque ha sido un debate constante sobre la posibilidad de atribuir responsabilidades jurídicas a China, como lo propuso el entonces presidente Donald Trump. Y ya que hablas de instituciones internacionales, podríamos responder a una pregunta que nos hacen frecuentemente por redes sociales y así nuestra audiencia tendría pues todo el panorama completo. Conforme a la resolución 5683 de la ONU, un hecho internacionalmente ilícito es todo comportamiento consistente en una acción u omisión atribuible al Estado y que constituya una violación o una obligación internacional. Y además de eso, todo hecho internacionalmente ilícito genera responsabilidad internacional. Entonces, en ese sentido, hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta.
El primero es que el no informar de manera oportuna sobre el virus impidió frenar el alcance de estos y además incumplió con el artículo 63 y 6 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Sanitario Internacional, que obliga a notificar sin demora todos los eventos que ocurran en su territorio que constituyan una emergencia de salud pública de importancia internacional. En segundo lugar, pues el artículo 75 del mismo documento que les acabo de mencionar declara que en caso de una disputa que no se resuelva mediante la negociación o por la Asamblea de Salud, se remitirá a la Corte Internacional de Justicia, que es sobre lo que se está hablando. Sin embargo, para que esto sea posible, China tiene que aceptar la competencia de dicha Corte. Y como ha sucedido hasta el momento, pues China normalmente rechaza de someterse a tribunales externos, entonces esta opción es un tanto compleja. Y el tercer punto que tenemos que tener en cuenta es que en ese sentido, primero habría que negociar con China, aplicar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos que están consagrados en el artículo 7º de la Carta de Naciones Unidas, y si no, pues se puede llevar a la Asamblea de Salud. También se podría llevar el proceso por arbitraje internacional o por medidas compensatorias de la Corte Suprema de cada estado perjudicado, aunque China podría alegar en este caso que tiene inmunidad de jurisdicción que pues, la ley le otorga. La solución más factible después de analizar esto es que se debe usar el medio diplomático, ya que por ahí se le podría exigir indemnización o el reconocimiento de la culpa, que por sí ya es un buen resultado. Claro. Y con lo que tú mencionas y toda esta inestabilidad que ha surgido del conflicto con China respecto a la pandemia, hace que nos preocupemos es por algo incluso más allá y más importante, y es por qué los organismos internacionales y regionales no han encontrado una solución a la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta que las actuales condiciones financieras internacionales y la imposibilidad de pronosticar con un grado de certeza el comportamiento de la pandemia, se ve limitada a esa capacidad institucional ante la crisis que no solo permea la economía, sino la salubridad y el bienestar social, ¿no? Entonces, dejándonos en claro que las redes de gobernanza institucional deben ser reestructuradas en términos tanto teóricos como prácticos para poder establecer una respuesta frente a las crisis, ya que al tener esas ambigüedades de las que nos hablaba Paca anteriormente, en ese marco normativo, la respuesta institucional se había evidenciado en esta pandemia, que resulta que es con una poca capacidad para subsanar la contingencia de las crisis. Teniendo en cuenta lo que han dicho las dos anteriormente, considero que en ese sentido tendríamos que reconocer que con toda la crisis actual, la mejor alternativa de los estados en sus relaciones internacionales es el fortalecimiento de sus canales multilaterales para desarrollar planes y políticas en virtud de lo que en este momento verdaderamente necesita el sistema, retornando el rumbo que tenían los países occidentales en aras de un desarrollo inclusivo y sustentable, recuperando la legitimidad y confianza que tenía la ciudadanía puesta en ellos. Y además creo que es necesario el desarrollo de nuevos esfuerzos de integración regional. Los desafíos globales son mucho mejor enfrentarlos de manera colectiva y marcos comunes de acción que de forma individual. Y para los pequeños países es fundamental, ya que favorecen la defensa de sus intereses frente al mundo. La pandemia nos ha mostrado lo mucho que debemos transformar el sistema y lo necesaria que es la nueva ola de la democratización. Vean, no, yo con esta charla ya me estoy pensando en mi nueva investigación. Sería algo como cuáles son las consecuencias que ha dejado la pandemia sobre las organizaciones internacionales o los modelos de integración regional en el marco de la percepción ciudadana, o qué alternativas políticas al déficit democrático se han generado en las instituciones internacionales a lo largo de la pandemia, o algo así. Yo les estaré contando. ¿Les gustaría dar una última reflexión a nuestro público sobre el tema? Muy bien, Paula, me parece perfecto. La verdad es que la investigación es algo muy bonito y pues cualquier cosa, sabes que más que como colegas, estamos como amigos y pues muchos éxitos en el desarrollo de tu libro. Y bueno, a manera de reflexión considero que debemos dar un giro completo hacia la democracia partidista e institucional, contraponiéndola con la democracia constitucional, en búsqueda de la despolitización, descentralización y de concentración de las decisiones políticas hacia las instancias no políticas, diferenciando la política de lo político, en el pro cumplimiento de la voluntad de la mayoría y lo que necesita el sistema internacional, como se esperaba que fuera en un principio, claro está. Este cambio podría hacer que la ciudadanía retorne la confianza a las instituciones. No, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no tengo nada que agregar. Hasta aquí tenemos el programa de hoy. Qué charla tan enriquecedora, de verdad. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, muchas gracias a todos los oyentes y a estos espacios tan enriquecedores para poder hablar de temas coyunturales y de política. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio, por la invitación, Paula, y bueno, a todos ustedes por escuchar este podcast.
Nos vemos en un próximo capítulo de La Silla Llena. Hasta luego.